Buen día, estudiantes. Bienvenidos al curso de Introducción a la Auditoría. En esta semana, jóvenes, vamos a continuar con el informe de auditoría, ¿no? Vamos a ver ya la última parte. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar a conocer los tipos de auditoría, es decir, los tipos de informe que existen, ¿no? De las opiniones que ha surgido, ¿no? A raíz del todo el proceso de auditoría. Entonces, el objetivo, ¿no?, del auditor es realizar un examen sobre las cuentas anuales de la empresa, ¿no?, para poder valorarlas y extraer un juicio de valor sobre su trabajo realizado. Es decir, ¿no?, analizar, verificar, examinar las cuentas de los estados financieros, ¿no?, tanto del estado de acción financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado del cambio de patrimonio neto. Esas son las cuentas anuales. Los informes de auditoría pueden ofrecer distintas opiniones sobre las cuentas anuales de una empresa. Claro, es decir, nosotros cuando, ¿no?, como un proceso de auditoría, al concluir, pues tendremos opiniones favorables, desfavorables, ¿no? Es decir, en otras palabras, estaremos de acuerdo, ¿no?, con los estados financieros presentados o tampoco, ¿no?, de lo contrario, no estaremos de acuerdo, ¿no? En otras palabras. A ver, los tipos de informe de auditoría. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Tenemos una opinión, en un primer instante, una opinión favorable. Entonces, a ver, ¿en qué consiste? Esto significa, nos dice, que esto significa que el auditor está de acuerdo, ¿no?, con la presentación de las cuentas anuales, el contenido de los estados financieros. Es la opinión más favorable que se puede conseguir de una auditoría. Claro, es decir, nosotros cuando no hemos verificado todo el proceso y estamos de acuerdo con lo que ha elaborado el contador, es decir, ¿no?, se ha presentado de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, los estados financieros pues han sido elaborados de acuerdo a las NIFs, ¿no?, las normas internacionales de información financiera, y también, ¿no?, se ha tenido en cuenta todos los principios, ¿no?, los principios básicos, ¿no?, y las normas contables. Entonces, con ello se concluye, ¿no?, es decir, ¿no?, al respecto, es un tipo ¿no?, de opinión, ¿no?, de informe, ¿no?, la opinión favorable, ¿no?, que se tiene sobre, ¿no?, los estados financieros. Ahora, asimismo, también puede haber una opinión favorable, pero con salvedades. Entonces, aquí, ¿a qué se referirá? Nos dice también denominada opinión calificada o no opinión o cualificada. Entonces, en este caso, el auditor está conforme con las cuentas que ofrece la empresa, pero señala ciertos reparos en algunos aspectos de la empresa. Entonces, por decir, en otras palabras, está bien, pero a medias, algo así, ¿no? Eso es un término coloquial que nosotros decimos cuando algo no está, no estamos conformes al 100%, ¿no? Es decir, podemos decir que está, ¿no?, un 60, ¿no? Entonces, un 60% estamos de acuerdo, pero un 40% existen por ahí, ¿no?, algunas cuentas que se ha observado y que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es denominable opinión favorable con salvedades, o otros lo denominan opinión calificada. Continuamos con los tipos de informe de auditoría. Ahora, también de ello, ¿no?, bueno, ya dentro de ello también tenemos, ¿no?, la opinión desfavorable, ¿no? Entonces, esto sería el tercer tipo, ¿no? Primero hemos partido con la opinión favorable pero con salvedades, opinión calificada. Ahora pasamos a la opinión desfavorable. En este caso ya el auditor señala que no está de acuerdo con las cuentas, ¿no?, las cuentas anuales nos referimos, y estados financieros de la empresa. En su juicio, las cuentas no muestran la realidad, ¿no?, económica de la empresa. Bueno, claro, aquí rotundamente ya vamos a decir que no estamos de acuerdo, que no sea, bueno, en el sustento del informe, ¿no?, ya se consigna que no se ha preparado de acuerdo a los principios de la contabilidad, los registros contables no han sido correctos y no, por ende, no se ha elaborado, ¿no?, un estado de situación financiera, un estado de resultados que no refleja la realidad. Por ejemplo, quizás cuál sería la prueba más contundente para saber nosotros, ¿no?, que los estados financieros no están de acuerdo a la realidad. Es decir, por ejemplo, en el estado de situación financiera puede reflejar, ¿no?, un flujo de, ¿no?, un equivalente de, ¿no?,
de efectivo de 10.000 o de 20.000, pero nos vamos, ¿no? Ya a la realidad, no, pero la empresa no cuenta con liquidez, está buscando préstamos y no tiene ningún tipo de saldo, ¿no? De liquidez. Entonces, por ejemplo, eso, que no se ha realizado correctamente, no se ha considerado los extractos bancarios, ¿no? Entonces, ahí va a haber diferencias, ¿no? Eso puede ser uno. Ahora, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Lo más contundente o lo más común también es en la cuenta de inventarios de mercaderías o de materias primas, materias auxiliares, ¿no? En la cuenta 20. Entonces, ahí también suele suceder mucho, ¿no? Los errores. ¿Por qué? Porque no se lleva ¿no? una política de control interno con respecto del almacén o de los stocks, ¿no? Entonces, a raíz de todas esas, ¿no? Es por decirlo, de esas deficiencias o de esas operaciones mal registradas, entonces el auditor emitirá una opinión desfavorable. Ahora, una opinión denegada. ¿En qué consiste? Ya estamos en el tipo 4 o en el cuarto tipo de opinión, es opinión denegada. Se llama también opinión, ¿no? De abstención. En estos casos, el auditor afirma que no tiene suficientes recursos para ofrecer una valoración sobre las cuentas anuales de la empresa. Es decir, no ha reunido prueba suficiente o prueba fehaciente que compruebe, ¿no? Que quizás no, la empresa está mal o no refleja la actual, pero no, o sea, no refleja, ¿no? Suficiente información para decir, ¿no? Tal opinión o para emitir su opinión. Entonces, ahí esa parte quizás puede haber ¿no? Una parte, una abstención. No, tampoco nos podemos abstener en la totalidad. Quizás para alguna actividad o algún rubro en específico puede existir una salvedad de abstenerse a emitir una opinión. Bueno, este es un pequeño modelo de informe de auditoría, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Que los informes ya de acuerdo a la estructura que les he mencionado en la clase pasada, entonces, ¿no? Vemos ahí los nombres de autores, a quién está dirigido, ¿no? Entonces, está, ¿no? El Consejo de Administración y Accionistas se dirige específicamente a la compañía. Entonces aquí, ¿no? Hace un preanálisis, ¿no? Y lo más importante es, ¿no? Esta parte que no nos importa la opinión del auditor. Dice, ¿no? Mi, ¿no? Opinión o nuestra opinión, si es, ¿no? De todo el equipo, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la compañía, ¿no? Al 31, ¿no? ¿no? A las fechas que se está auditando, así como ¿no? Los resultados, sus flujos de efectivo, ¿no? ¿no? Entonces dice que en dichas fechas, ¿no? De conformidad con las normas de autoría generalmente aceptadas, ¿no? Es decir, de acuerdo a las normas de autoría generalmente aceptadas se realiza el proceso y está de acuerdo con con los saldos, con, ¿no? Los importes que presenta el Estado, ¿no? Entonces, y de esa misma forma también, ¿no? Se consigna ¿no? El nombre de autor, ¿no? Aquí la rúbrica, ¿no? Su firma y la fecha, ¿no? Y la ciudad, ¿no? Su firma, la fecha donde se está presentando, ¿no? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso es con respecto, ¿no? A lo que es el informe o dictamen de auditoría.